Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles, pues, Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas. Así que, el asalariado, huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí, ¿para qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, ¿puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón, y rodearonle los judíos y dijéronle, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióles Jesús, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiéronle los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Sí dijo, dioses, a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios. Y la Escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras,
para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Y procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos, y volvióse tras el Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y estúvose allí. Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste, era verdad. Y muchos creyeron allí en él. Comentario de Matthew Henry. Juan, capítulo 10, versos 1 al 5. Aquí es una parábola o semejanza, tomada de las costumbres de Oriente en la gestión de las ovejas. Los hombres, como criaturas en función de su Creador, se les llama a las ovejas de su prado. La Iglesia de Dios en el mundo es como un redil de las ovejas, expuesto a los engañadores y perseguidores. El gran pastor de las ovejas sabe todos los que son suyos, los guarda por su providencia, les guía por su espíritu y la palabra, y va delante de ellas, como los pastores de Oriente iba delante de sus ovejas, para ponerlos en el camino de sus pasos. Los ministros deben servir a las ovejas en sus inquietudes espirituales. El Espíritu de Cristo se presentó delante de ellos una puerta abierta. Las ovejas de Cristo observará su pastor, y ser cauteloso y tímido con los extraños, quienes los alejaremos de la fe en Él, a fantasías sobre Él. Versos 6 al 9. Muchos de los que oyen la palabra de Cristo no lo entiendo porque no lo harán, pero vamos a encontrar una escritura a exponer otros, y la toma de bendito Espíritu conocido el bendito Jesús. Cristo es la puerta. ¿Y qué mayor seguridad tiene la Iglesia de Dios que el Señor Jesús es entre Él y todos sus enemigos? Él es una puerta abierta para el paso y la comunicación. Aquí están las direcciones de Civil a cómo entrar en el redil. Tenemos que llegar a Jesucristo como el de la puerta, por la fe en Él como el gran mediador entre Dios y el hombre. Asimismo, contamos con preciosas promesas a los que observan esta dirección. Cristo tiene todo lo que el cuidado de su Iglesia, y cada creyente, que un buen pastor tiene de su rebaño, y que espera que la Iglesia y cada creyente para esperar en Él, y que lo mantenga en su prado. Versos 10 al 18. Cristo es el buen pastor. Muchos que no eran ladrones, sin embargo, eran descuidados en su deber, y por su negligencia el rebaño era mucho daño. Principios malos son la raíz de las malas prácticas. El Señor Jesús sabe que Él ha elegido y está seguro de ellos. También saben a quien han confiado y están seguros de Él. Vea aquí la gracia de Cristo, ya que ninguno podía exigir su vida de Él, que Él dejó en el suelo de sí mismo por nuestra redención. Él se ofreció a sí mismo como el Salvador. He aquí, yo vengo. Y la necesidad de nuestro caso llamando para ello, se ofreció a sí mismo por el sacrificio. Fue tanto el oferente y la ofrenda, para que su entregando su vida era su ofrenda a sí mismo. De ahí que sea sencillo, que murió en el lugar y el lugar de los hombres, para obtener su ser liberados del castigo del pecado, para obtener el perdón de sus pecados, y que su muerte debe obtener ese perdón. Nuestro Señor puso no su vida por su doctrina, sino por sus ovejas. Versos 19 al 21. Satanás arruina a muchos, poniéndolos fuera de la vanidad con la palabra y las ordenanzas. Los hombres no se reían de sus alimentos, es necesario. Sin embargo, sufren ellos mismos, así que se rían de lo que es mucho más necesario. Si nuestro celo y fervor en la causa de Cristo, sobre todo en la bendita obra de llevar a sus ovejas a su redil, atrayendo sobre nosotros los nombres de los malos, no nos hacen caso de ella, pero recuerda nuestro Maestro fue así, reprochó ante nosotros. Versos 22 al 30. Todos los que tienen alguna cosa que decir a Cristo, puede encontrarlo en el templo. Cristo nos haría creer. Nos hacemos duda. Los judíos entendieron su significado, pero no pudieron formar sus palabras en una carga completa en su contra. Él describió la disposición de gracia y feliz estado de sus ovejas. Escucharon y creyeron su palabra.
Lo siguieron como sus fieles discípulos, y ninguno de ellos deben perecer, porque el Hijo y el Padre eran uno. Así, fue capaz de defender sus ovejas contra todos sus enemigos, lo que demuestra que, según el poder divino y la perfección de igualdad con el Padre. Versos 31 al 38. Obras del poder y la misericordia de Cristo proclaman que sea sobre todo. Dios bendito por los siglos de los siglos, para que todos conozcan y crean Él está en el Padre, y el Padre en Él. Quien el Padre envía, Él santifica. El Santo Dios recompensará, y por lo tanto empleará, pero ninguno como Él hace santo. El Padre estaba en el Hijo, para que por el poder divino obró sus milagros. El Hijo era así en el Padre, que Él sabía que la totalidad de su mente. Esto no lo podemos encontrar mediante la búsqueda a cabo a la perfección, pero podemos conocer y creer estas declaraciones de Cristo. Versos 39 al 42. Ninguna arma forjada contra nuestro Señor Jesús prosperará. Se escapó, no porque Él tenía miedo de sufrir, sino porque su hora no había llegado. Y el que sabía cómo entregar a sí mismo, sabe librar a los piadosos de sus tentaciones, y para hacer un camino para que escapen. Perseguidores pueden conducir a Cristo y su Evangelio a nuestra propia ciudad o país, pero no él o ella puede conducir fuera del mundo. Cuando conocemos a Cristo por la fe en nuestros corazones, nos encontramos con todo lo que la Escritura dice, de Él es cierto. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.